estuvieron trabajando hasta ahora, primero en un proceso de cómputo, en un proceso de análisis de precios unitarios, a los que llegaban a través del costo de materiales al pie de obra. Después, junto con eso, le sumaban la mano de obra y llegaban al costo de la obra. Después vieron con el ingeniero Alumni el tema gastos generales, pero hasta ahora en ningún momento se trató el tema de cuál es el precio de una obra. El precio de la obra sin duda es el punto más importante. ¿Por qué? Porque el precio de la obra es el que le va a permitir tener una relación contractual con el comitente, por lo cual la determinación del precio de una obra es una parte muy importante dentro del ejercicio de la profesión. Y para poder, y dada la importancia que tiene, es importante que ustedes vean cuál es la metodología que se usa para calcularlo y también, ¿por qué no?, cuando ustedes definen un precio, las responsabilidades que están tomando al definir el precio. Entonces, podemos decir que el precio de una obra es muy importante, tanto porque es el que le va a definir la relación contractual con el comitente o con el Estado, y porque al definirlo ustedes están tomando un montón de responsabilidades. Una de las más grandes es que ustedes toman la responsabilidad de que por ese precio de obra que ustedes fijan, van a tener que realizar la totalidad de la obra. Y con el adicional, que el precio de obra tiene un carácter de fijo e inamovible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes definen el precio de una obra y establecen un contrato con el comitente o con el Estado, con el precio de esa obra, este no varía durante toda la ejecución de la obra. Ustedes se ven obligados a hacer la obra por ese precio que ustedes adoptaron, ¿sí? La única situación que puede hacer variar este precio es el hecho de que haya inestabilidad económica, que en otros países carece de importancia porque tiene inflaciones muy bajas, pero en nuestro país sí es importante porque estamos hablando de inflaciones anuales de más del 30%. Entonces, lógicamente, ustedes no pueden sostener ese precio fijo e inamovible con una inflación del 30%. Eso hace que, si bien el precio de la obra se mantiene fijo e inamovible, ustedes pueden plantear que les reconozcan variaciones de costos. ¿Qué son las variaciones de costos? Los aumentos que tuvo el costo de la obra a causa de la inflación. ¿Y cómo se calcula eso? El régimen de variaciones de costos se calcula tomando como referencia la fecha en que ustedes definieron el precio de la obra. Si ustedes en el mes de mayo del año 2020 definieron que la obra valía 3 millones de pesos y después lo ataca una inflación del 30-40%, ustedes van a calcular esas variaciones de costo tomando como base los 3 millones que ustedes definieron en el mes de mayo del 2020. Hay toda una serie de mecanismos que generalmente consisten en índices o polinómicas que le permiten establecer en función de la inflación cuánto varía el costo de la obra desde el momento que ustedes fijaron el precio hasta el momento que la terminan de construir. ¿Se entiende eso o no? Hola, ¿se entiende eso o no? Sí. O sea, Perdón, creo que va a ser conveniente capaz si usted quiere seguir hablando y cuando no entendamos ahí le consultamos. perfecto, perfecto. Como les dije, el precio es fijo e inamovible y la única forma de que haya un reconocimiento de precio es por inflación, y ese reconocimiento de precio se basa en la aplicación de índice o polinómica que le determinan cuánto aumentó el precio de la obra desde el momento que ustedes fijaron ese precio. Por eso, cuando ustedes tienen con el Estado una licitación,
cuando ustedes tienen que definir el precio de una oferta de una obra pública, generalmente no es definir solo el precio. Generalmente le piden que definan el precio y el mes de referencia de ese precio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy cotizando en una licitación una obra y mi precio de oferta es de 2,5 millones, yo tengo que decir a qué mes y año corresponde ese precio que yo puse. Y es muy normal que esa fecha de referencia la pongan en el pliego, que indique que ustedes tienen que dar el precio de oferta en referencia al mes de mayo del 2020, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese precio, esa fecha, mayo del 2020, o la fecha que se fije, sirve como referencia después para calcular las variaciones de costo. ¿Por qué? Pues las variaciones de costo las van a hacer desde ese mayo del 2020 hasta el momento que se termina la obra. Pero aún así, aunque ustedes no crean, el precio de la obra sí es fijo e inamovible, porque usted durante el desarrollo de esa obra, si tiene 12 meses, todos los meses van a cobrar un certificado referido al precio inicial fijo e inamovible, que se llama un certificado a valor histórico. Y paralelamente va a existir un certificado de actualización de costos o un certificado de variación de costos. Pero la obra se cierra con el precio inicial. Por favor, eso que quede bien claro, que cuando yo tengo una obra, si la proyecto en 12 meses, todos los 12 certificados que yo voy a cobrar van a cobrar el contrato base o el contrato que corresponde al precio de obra que ustedes fijaron, y aparte se va a hacer un certificado de variaciones de costo, pero no se lo junta nunca los dos. Bien, ahora estamos hablando de la importancia de definir el precio de una obra o el precio de oferta de una obra. ¿Qué componentes intervienen en el precio de una obra? Como ustedes ya saben, el costo de los materiales, que ya lo vieron, costo de la mano de obra, que ya lo vieron, y gastos generales, que también ya lo vieron, y acá entra un elemento nuevo que es el beneficio. El beneficio es la ganancia que ustedes pretenden por ejecutar la obra. Ese es un valor potencial, porque yo puedo decir cuando estoy haciendo el precio, yo en esta obra quiero ganar el 12% del valor de la obra. Pero en el momento que yo fijo el precio, esa es una magnitud potencial que se va a hacer efectiva cuando vos la termines. Cuando vos la termines, sí. Todos los gastos estuvieron dentro de lo que se previó en el costo-costo. La ganancia va a ser la que efectivamente uno previó. De ahí la importancia en la definición del costo-costo correcto. Y para eso ustedes, para definir el costo-costo correcto, tienen que tener una idea muy clara de lo que es el proyecto y todos los detalles constructivos, pliegos, especificaciones. O sea que dentro de la definición del precio de una obra, la parte más importante es definir cuál es el costo de la obra, lo que le va a costar al constructor construir la obra. Porque si eso yo lo hago en forma exacta, voy a poder lograr que esa ganancia que yo pretendía al principio se me haga efectiva al final de la obra. Generalmente, el beneficio o la ganancia que yo pretendo por hacer una obra se expresa como un porcentaje del costo de la obra más que como un monto fijo. Y esta es una tarea de sintonía muy fina, yo diría. ¿Por qué? Porque como todas las cosas, si ustedes tuvieran que definir cuánto pretenden ganar por una obra, lo más lógico sería pretender mucho, ¿sí? Yo puedo tener una obra que de costo tenga 2 millones de pesos y decir, yo quiero ganar 1 millón de pesos, yo quiero ganar el 50% en esta obra. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo un beneficio, una ganancia pretendida muy alta, el precio se va más arriba y entonces mi oferta se convierte en poco competitiva. Y es muy probable que haya otro que lo pueda hacer por un precio menor.
y yo termine perdiendo la obra o no pudiendo hacer el trabajo. Por el contrario, si yo pongo un beneficio muy bajo, corro el riesgo de que si hay algún pequeño desfasaje cuando yo me equivoqué en el costo de la obra, termine ganando menos de lo que pretendo. No sé si se entiende la idea. Es un equilibrio muy justo donde interviene mucho la experiencia que uno tenga a través de obras anteriores. De todas maneras, cuando uno trabaja en obras públicas, el valor estándar de beneficio que se pone es el 10%. Casi todas las obras, cuando uno cotiza en obras públicas, se le pone el 10%. Lógicamente, el precio que yo el beneficio que yo voy a pretender o la ganancia que yo voy a pretender por la obra, también depende de la ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me encargan que cotice o que le ponga precio a una obra y yo sé que soy al único al que le pidieron precio y es muy probable que y el comitente o el dueño quiera hacer la obra, que yo le haga la obra, yo tengo un margen un poquito mayor para poner un beneficio un poco mayor. ¿Por qué? Porque es una situación especial. Eso sí es la ley de oferta y demanda, porque si hay pocas ofertas, yo puedo aumentar. Sin embargo, si yo me presento a una licitación donde yo sé que 15 empresas compraron el pliego, o sea, 15 empresas se van a presentar a la licitación, yo sé que voy a tener 15 rivales que van a tratar de ganarme en precio por la obra. Entonces, en ese caso, yo sería mejor que ajuste mis beneficios. ¿Sí? Por Profe, otro lado, perdón. entonces los beneficios, resumiendo, es la ganancia, o sea, lo que yo pretendo ganar en una obra. Se expresa generalmente de una forma de porcentaje. Requiere un equilibrio muy fino entre lograr el mayor beneficio, pero sin que el precio se vuelva poco competitivo. Y en algunos casos especiales, la ley de oferta y demanda me da la posibilidad de aumentar más el beneficio porque hay pocas ofertas. Y después tenemos una situación muy especial que en nuestro país muchas veces se da en forma muy frecuente. Si yo tengo una empresa, para mantenerla, ustedes vieron los gastos generales directos y los gastos generales indirectos. ¿Sí o no en la clase anterior? ¿Qué eran los Sí, sí. gastos generales indirectos? Sí, sí. ¿Qué eran los gastos generales indirectos? Los que se siguen generando por más que la obra no esté siendo ejecutada. Son los gastos que tiene una empresa para seguir existiendo por más que no haga obras. Entonces muchas veces sucede que si yo no tengo ninguna obra, no tengo de dónde sacar los gastos generales indirectos. Entonces me arriesgo y pongo un beneficio muy cercano a cero, pero de manera que al hacer esa obra yo pueda cubrir los gastos generales indirectos de la empresa. ¿Se entiende o no? Aunque sea para Profe, cubrir el costo de seguir existiendo. ¿Queda clara profe, esa idea o no? Sí, queda clara. O sea, en situaciones de complejidad económica, cuando hay pocas obras, yo puedo renunciar a la ganancia que podría tener por una obra con tal de poder cubrir los gastos generales indirectos de mi empresa y seguir existiendo, funcionando. profe, le hago una consulta. Sí, ¿El beneficio se calcula como un porcentaje del costo o del costo-costo? del costo. Ok, Ahora lo gracias. vamos a ver un poquito más abajo. Ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Profe, respecto Sí. de lo que estuvo diciendo, ese porcentaje que se aplica también está en función a la magnitud de la obra, ¿no? No necesariamente, sí, obviamente, si vos estás cotizando una obra de 300 millones de pesos,
es probable que te pueda bajar un poquito abajo del 10, pero no tanto, porque siempre tenés que tener en cuenta que vos si tenés que hacer una obra de 300 millones de pesos de costo, es probable que si vos le errás en un 2% a ese costo, te representa una suma muy grande, ¿me entendés? O no, no tenés mucho margen. Claro, mi pregunta más que nada va a que no es lo mismo hacer 1000 viviendas que hacer 10 viviendas. O sea, el margen de las 1000 viviendas, ya sea un 7%, va a ser abismal respecto a un 13% o un 15% de las 10 viviendas. Sí, 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 eso ya forma parte de tu estrategia comercial. Yo te diría que en la práctica de obras públicas siempre el beneficio, excepto que haya muchos competidores, se deja en el 10% y se puede bajar como máximo un 8, un 7%. ¿Por qué? Porque si vos haces, también es cierto que si vos te equivocás en el costo de 15 viviendas, vas a perder mucho menos que si te equivocás en el costo de 200 viviendas. El error o la inexactitud en la determinación de tu costo es porcentual, no depende de la cantidad de viviendas. ¿Me entendés o no? Sí, 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 entiendo. De todas maneras, lógicamente la magnitud de la obra influye. Si yo tengo 10 viviendas, ni loco bajo el 10%, por si no, no me conviene. Ahora, si yo tengo 100 viviendas y tengo muchos competidores, a lo mejor me bajo al 7-8%. O si son 100 viviendas, se imaginan que los gastos generales son muy grandes. O a lo mejor me bajo cercano a cero para mantener la empresa y cubrir los gastos generales. ¿Se Claro, entiende o no? a eso iba, para ser competitivo Exactamente. Pero también siempre tenés que tener en mente que tus adversarios también tienen el mismo esquema de pensamiento. claro. De todas maneras, una observación adicional acá, bueno, la hacemos después cuando avancemos. Bueno, entonces yo les dije que en el precio de una obra interviene el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, los gastos generales, el beneficio y otra parte que forma parte del precio son los impuestos. Los dos impuestos que afectan el precio de una obra son básicamente el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, que es cobrado por la FIP y que es del 21%. O sea, sobre el costo de la obra se aplica un 21%. ¿Sí? Este valor de IVA, extraordinariamente en algunas obras de viviendas, cuando son planes de vivienda de nación, puede ser del 10,5, a los efectos que a la nación le cueste un poco menos la obra. Pero en general, excepto en viviendas, es el 21%. Y el otro impuesto que afecta al precio es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es cobrado por la ATP, por la Administración Tributaria Provincial. Es un impuesto provincial. Y al ser un impuesto provincial varía de una provincia a otra. ¿Por qué? Porque para el Chaco, la Administración Tributaria Provincial del Chaco se llama ATP y es el que cobra el impuesto a los ingresos brutos de las obras que se ejecutan en el Chaco y por empresas que tienen domicilio en el Chaco. En Chaco, la cuota para obras de construcción es de un 2,5% más un 10% de ese 2,5%, lo cual les hace un total de 2,75%. ¿Se entiende eso o no? El 10% de 2,5 es 0,25 y ese 0,25 se le suma 2,5 y termina en un impuesto total de 2,75%. Esto para obra nueva. Si usted Ingeniero, hace, ¿sí?
Disculpe, ¿y a qué se debe esa diferencia del 2,5 y sumando al 10%? ¿Por qué no directamente 2,75% nomás? Porque el impuesto a los ingresos brutos es el 2,5, pero lleva aparejado un adicional del 10%. Eso es lo que establece la ley. O sea que el impuesto a ingresos brutos es 2,5 más 10%. Súper, gracias, ingeniero. ¿Eh? Que muchas Ingeniero, gracias. ¿esos impuestos son sobre el costo nada más o el costo más los beneficios? Sobre el costo más beneficios. Sobre el costo más Muchas beneficios. gracias. Sobre el subtotal último que yo tengo. Y les decía que esto es para obras nuevas. Porque cuando son remodelaciones, si ustedes van a hacer una remodelación de una escuela o de una comisaría, la alícuota es del 3% más el 10%. ¿Sí? De todas maneras, estos valores que yo le estoy dando como indicativos son valores que regían al año 2019. Pueden llegar a cambiar. Y casi siempre estos impuestos uno los termina pagando casi automáticamente porque cuando a uno le pagan el certificado, directamente ya le hacen el descuento, una retención por ese impuesto. Profe, ¿a qué se le llama pagar el certificado? Si supónganse que ustedes una obra de 1.000.000 de pesos hicieron una foja de emisión del 20%, ¿cuánto sería el valor del certificado? 200.000 o no. Sí, 200.000. Sí, 200. 200.000. Y vamos a suponer, para no complicar, que no había adelanto y que usted presentara una póliza de fondo de reparo. O sea que ese certificado no está sujeto a descuento por anticipo ni por fondo de reparo. O sea que usted van a cobrar 200.000. ¿Sí? Cuando el Estado le va a pagar esos 200.000, no le paga los 200.000, sino que le retiene una parte del IVA, una parte del impuesto al valor agregado y la totalidad del impuesto a los ingresos brutos. Se los retiene y le da una constancia que ya fue retenido ese impuesto y que ustedes la presentan en ATP o en AFIP. Claro, pero el porcentaje retenido también está en función al porcentaje de certificación, ¿no es cierto? Claro, el porcentaje retenido depende del valor del certificado. Por eso te digo, si ustedes tienen una obra de 1.000.000 de pesos y este mes certificaron el 20% y tienen un certificado de 200.000 pesos, la retención se va a hacer sobre los 200.000. El 2,75% de los 200.000. Y así todos los meses, pero al final de la obra le terminan reteniendo el 2,75 de 1.000.000 del total de la obra. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Entonces, ya vimos cuáles son los componentes del precio de obra. Y acá hay un pequeño cuadrito. Ustedes tienen que el costo de los materiales más costo de mano de obra, ¿qué les daba? Entonces, ustedes ya saben. Costo. Costo. El costo. Si a eso le suman los gastos generales, van a tener el costo. Y si al costo le suman los beneficios y los impuestos, van a tener lo que es el precio final de la obra. Que por ahí, este cuadrito queda mejor explicado en este cuadro que aparece acá. Usted acá tienen el renglón 1 que dice materiales, renglón 2 que dice mano de obra. Ustedes tienen un primer subtotal que es material y mano de obra. Este renglón 3 que es Costo. costo. Si a ustedes le suman los gastos generales, que es el renglón 4,
siempre el porcentaje de gastos generales se aplica sobre el costo-costo. Fíjense, es un porcentaje del renglón 3. O sea que los gastos generales son un porcentaje del costo-costo. Y eso le va a dar lugar a un renglón 5 que va a ser 1 más 2 más los gastos generales, que va a ser el costo de la obra. ¿Se entiende hasta ahí o no? Hola. Sí, sí, ingeniero. Ahora, los beneficios sobre qué calculo. Los beneficios se calculan sobre el costo de la obra, que es el subtotal 2. Entonces los beneficios van a ser un porcentaje del renglón 5, que les va a dar lugar a un subtotal 3, que va a ser 1 más 2 más 4 más 6, o sea, va a ser costos materiales más mano de obra más gastos generales más beneficio, va a ser el subtotal 3. Y ahí es donde queda bien claro que los impuestos se aplican sobre la suma de materiales, mano de obra, gastos generales y beneficios. 1 más 2 más 4 más 6. Sobre ese valor se aplican los impuestos. Y si le suman los impuestos van a tener el precio final o de oferta. No sé si se entiende el cuadrito. Sí, sí, se entiende. Ingeniero, ¿y la parte de impuesto a la ganancia se cuenta únicamente al constructor? O sea, ese se tiene que hacer cargo el constructor. A los ¿Quién beneficios. está cobrando? Solo los beneficios, digamos. ¿Cómo? Solo la parte de beneficios se aplica el 35% a los beneficios en la parte de impuesto a la ganancia. Sí, exactamente, pero ustedes lo pueden calcular, el impuesto a la ganancia lo pueden considerar dentro de los gastos generales. Yo nunca logré hacerlo porque si pongo el impuesto a las ganancias en gastos generales se me iba re alto el precio. Si alguno puede, lo felicito. Claro, es algo que directamente se pone el beneficio, pero sabemos, somos conscientes de que a eso le En tenemos una que sacar. parte del beneficio se pierden ganancias. Claro, nunca es el porcentaje que decimos que vamos a ganar. Si ustedes saben que si le pusieron el 10% de beneficios, en realidad el 6,5% es para ustedes. Profesor, ¿el impuesto a la ganancia también se descuenta directamente en el certificado? ¿Cómo? ¿Se lo descuenta directamente también en el certificado? En el certificado le hacen un descuento mínimo como impuesto a las ganancias, que es el 2% del certificado. Cuando ustedes van a cobrar un certificado, y a ver, ¿quedó claro el tema de precio final o de oferta? Sí. Sí. Bueno, lo que dice arriba un poco que vemos que el costo involucra el costo que es materiales y mano de obra, son elementos imprescindibles para la ejecución de la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que si en una licitación se van a presentar 10 empresas, es muy probable que si las 10 empresas trabajaron bien, el costo deba ser parecido para las 10 empresas. ¿Sí? Cuando yo hablo, ¿se entiende esa idea o no? ¿Sí? Sí. Los gastos generales, en cambio, dependen de la magnitud de la empresa, porque una empresa más grande tiene un mayor costo de estructura empresaria, por lo cual tiene una incidencia de gastos generales indirectos mayor. Entonces es probable que una empresa más grande tenga un porcentaje de gastos generales mayor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si en una licitación se van a presentar 3 empresas, 2 grandes y una un poco más chica, tiene más chance de ganar la más chica porque tiene menores gastos generales indirectos de la empresa. ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, pero a su vez la empresa más grande debería tener un mayor volumen de obras, entonces divide entre más obras. También puede pasar.
También puede pasar. También puede pasar, pero es esperable. Lo que se da en general es que los gastos generales de las empresas grandes son mayores que las empresas chicas, lo que se da en las licitaciones, digamos. Y respecto al precio de la obra, bueno, después le dice que generalmente los beneficios pueden ser un valor fijo, que es muy raro que alguien ponga un valor fijo, sino lo más usual es poner un porcentaje del costo de la obra y que en la medida que este sea menor el beneficio, más competitiva se va a hacer la empresa. Y que en obras públicas el beneficio más usual es el 10%. Y respecto al precio de obra, otro elemento que es por ahí de información para usted y que puede ser importante es que cuando uno va a participar en una licitación de una obra pública o con el Estado, en el pliego de condiciones ya figura un presupuesto que se llama presupuesto oficial, que es el presupuesto, es lo que supone que va a ser el precio de la obra el Estado, o sea, lo que el Estado considera que vale la obra, ¿sí? Y entonces el precio que oferten las empresas deberá mantenerse entre más 20% ese valor y menos 20% ese valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una obra que el Estado considera que el presupuesto oficial es de 1.000.000 de pesos, mi precio de obra deberá estar entre 800.000 y entre 1.200.000. Si está fuera de esos límites, queda desestimada la oferta. Yo tengo que manejarme siempre entre un más 20% y menos 20% del valor del presupuesto oficial. Esto como para que ustedes tengan una idea cuando elaboran un precio, cuando usted les da el precio que le da, siempre tienen que compararlo con el presupuesto oficial a ver cómo andan. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende. Profe, sí. Le consulto respecto de lo que dijo de en caso de que haya inflación, que se emite otro certificado, en ese certificado contempla también el aumento de los beneficios. Sí, todo se considera. Ahí si te emiten una variación de costo, si el beneficio es siempre un porcentaje del costo. Si el costo aumenta, tus beneficios aumentan. Claro, claro. Como era un porcentaje del costo, por eso era mi pregunta. Porque en realidad el certificado de variación de costo termina siendo un porcentaje del precio final de obra, o sea que involucra todo. ¿Se entiende? Sí. Y respecto a lo que me preguntaban, que no es un tema de tiene que ver con el precio de obra o no tiene que ver, yo les doy como información, cuando ustedes tienen una obra pública, las retenciones a que está sujeto el cobro del certificado es ganancias, que es el 2%, retención de la seguridad social, que es el 2%, retención de IVA, que le retienen aproximadamente el 7 u 8% de la obra. El IVA del 21 le retienen el 7 u 8%. Y la retención de ATP, que es el valor de la retención. Como ustedes ven, son 2, más 2, 4, más 8, 12, más 3, 15. Con lo cual, y si a eso yo le sumo que me retienen el 5% fondo reparo, no es negocio porque yo cuando hago un certificado termino cobrando el 80% del certificado. ¿Se entiende? Lo que no entendí es el 2% de ganancias. Ellos le retienen como medida precautoria un 2% en concepto de ganancias. Y ustedes cuando hacen su balance de la empresa y supónganse que le retienen 20.000 pesos de un certificado. Cuando ustedes al fin de año hacen el balance y le dio que tienen que pagar 60.000, ya tienen 20.000 pagado cuenta. O sea, del 35
el 35 se lo paga al finalizar, pero mes a mes se paga el 2%. No, no, ojo, porque el 35 es del beneficio. Hay una cantidad de impuestos. No, 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 porque el impuesto a la ganancia es el 35% de tu beneficio, pero si tu beneficio es del 10%, la ganancia que vas a pagar es el 3,5% del total del valor del precio de la obra, ¿se entiende o no? Por el 35% no se aplica sobre el precio de la obra, sino sobre tu beneficio. Y si tu beneficio es el 10%, vos tenés que multiplicarlo por el 10%. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí. Entonces, de ese 3,5 del total que tendría que pagar vos de ganancias a fin de año, te retienen el 2, en vez de 3,5, el 2%, como medida precautoria. Pero les digo que esto es importante porque financieramente afecta mucho a las empresas el hecho que yo certifico 200.000 pesos y termino cobrando 160.000. Me hacen pagar impuestos por adelantado. Todo esto es importante a la hora de definir el precio. Son todos, ustedes cuando definen el precio tienen que tener en cuenta el grado de detalle que tiene la información de la obra, de los planos, lo preciso que sea el pliego de condiciones generales y particulares, porque cuanto mejor está definida la obra, ustedes pueden jugarse a poner un beneficio un poco menor, porque cuando hay algo que no está muy definido, ustedes tienen que cubrirse. Por eso les digo que la definición del precio de obra juega mucho en la experiencia anterior que uno haya tenido. No sé si hay alguna duda al respecto, otra vez nos salimos un poco del tema teórico. Hay muchas cosas que acá no se les va a preguntar en el parcial. El tema teórico es lo que figura en la filmina, digamos. Ingeniero, con respecto a la mano de obra, ahí ya está, o sea, está incluido el impuesto también a la mano de obra, ¿o no? Sí, cuando vos definís el costo de la mano de obra, ya te incluye el impuesto a la mano de obra. Ah, claro, porque yo había entendido de que no se pagaba impuesto lo que es mano de obra, sí lo que es material y todo lo demás. No, la mano de obra, fíjate que vos al oficial le estás pagando, si vos al oficial le pagás 100 pesos la hora, si el jornal básico es 100 pesos, tu jornal real es 215. Por cada 100 pesos que vos le pagás al obrero, hay 115 que pagás en concepto de aporte de obra social, jubilación y todo eso. Eso ya lo vieron ustedes al inicio de esta materia. Claro, Claro, las cargas sociales representan ese impuesto. ¿Cómo? no, Las cargas sociales ya está ahí representado el impuesto. Sí, es que la carga social es un impuesto. Pero, perdón, Sí, Marte, sí. vos cuando tenés una empresa o cuando sos particular, todo lo que cobrás, el Estado te afecta cobrándote un impuesto. Ese impuesto se llama IVA, ¿sí? No importa en qué gastás vos esa plata, si en mano de obra, en materiales, ¿sí? O si es beneficio tuyo, o en gastos generales, ¿sí? Todo lo que vos vayas y quieras cobrar por la ventanilla está afectado por ese impuesto, digamos, y eso lo entendemos cuando hacemos la primer factura, que abajo dice impuesto, IVA, y ahí pones el porcentaje, ¿no es cierto?, que corresponde, y eso es lo que decía Marcelo, una gran parte de eso te descuentan al momento de depositarte el dinero en la cuenta. Y acá surge el motivo por el cual cuando yo hago el costo, los precios de los materiales los pongo sin IVA. Porque si yo estoy pagando 120 pesos un material,
Son 100 del costo del material y 20 pesos de IVA. Y ese IVA que yo estoy pagando cuando compro los materiales ya me sirve como crédito cuando yo pago el IVA al final en la obra, me lo puedo descontar. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. O sea que yo cuando hago impuestos del subtotal 3, sería más o menos un 24-25% que sería IVA más todos los otros impuestos, más el 2,75. Exactamente. Exactamente. ¿Esto cómo funciona? Suponte otro comentario adicional que le puedes servir. Si yo este mes certifico 1 millón de pesos más IVA, ¿cuánto sería que yo tendría que pagar de IVA? Díganme ustedes. Y 210.000 pesos por ahí. ¿Cuánto? 210 por ahí. 210.000 pesos. Si yo para ejecutar esa obra en ese mes compré materiales por 121.000 pesos, yo de esos materiales que compré, 100.000 son de precio de material y 21.000 de IVA. Entonces yo cuando voy a pagar los 110.000 de IVA, puedo descontar esos 21.000 que ya pagué cuando compré los materiales. Es por eso que todos los meses el contador tiene que hacer una liquidación y tiene algo que se llama IVA compras y IVA ventas. IVA compras es el IVA que tiene que pagar la empresa. E IVA ventas es todo el crédito fiscal, todos los créditos que fue tomando la empresa al comprar materiales con IVA. Y lo que termina pagando es el IVA compras menos el IVA ventas. Perdón, IVA ventas es lo que yo tengo que pagar por la factura que hago. Y después tengo IVA compra, que son el IVA que yo voy tomando como crédito cuando voy comprando materiales. Y lo que termino pagando es la diferencia entre IVA ventas menos IVA compra. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Profe, le consulto, respecto de el IVA crédito, Sí. ¿eso solamente se puede acumular de las entidades que nosotros compramos y pueden discriminar IVA? Eso, vos el IVA crédito solamente lo tenés si le compras a alguien que discrimine IVA. O sea, si alguien no tiene factura A, no podemos sumarlo como un gasto. Por darte un ejemplo, suponte, te doy un ejemplo, mantengámonos en el 100. Supongamos que vos vas a comprar un material y un tipo que tiene factura A te dice que el material vale 121 pesos. Y un tipo que no tiene factura A te dice que el material vale 110. ¿Cuál es más conveniente? El que tiene IVA. El que tiene IVA. Porque el que tiene IVA te termina costando 100 pesos, no 121. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Claro, claro. Ustedes siempre cuando van a comprar a alguien que no tiene factura A, tienen que comparar el precio que no tiene factura A con el precio sin IVA. Y otra cosa importante que ustedes, el IVA compra se acumula durante el año, digamos. Ustedes pueden ir acumulando IVA compra durante todo el año hasta el mes de diciembre. Lo que, si ustedes compraron algo en el año 2019, no pueden incluirlo en el 2020 como un gasto. ¿Se entiende? O sea, Claro, pero si a mí en el 2019, por ejemplo, me quedó IVA a favor, ¿qué hago después? no, eso sí te sirve, pero lo que no puede incorporar facturas en el 2020. Vos podés llegar al final del 2019 con un crédito fiscal de 500.000 pesos y te lo ponen como crédito inicial del 2021. ¿Se entiende o Claro, no? entendí. Sí, sí. Y en el caso de las viviendas que tienen 10,5% nomás de IVA, ¿cómo se hace eso? Y cuando, en el caso de las viviendas que tienen solo el 10,5% de IVA, termina siendo
una situación espantosa. ¿Por qué? Porque vos vas comprando materiales por los cuales estás pagando IVA. Y después la vivienda pagan solo el 10,5. Entonces llega a fin de año y tenés muchísimo crédito fiscal. Porque lo que tendrías, el IVA venta que tendrías que pagar de 10,5 es mucho menor que lo que termina pagando el IVA de los materiales. No sé si se entiende. Porque Claro, aparte, Claro, pero porque bueno, aparte pero en está algún momento lo voy a compensar. ¿eh? En algún momento lo voy a usar, digamos, lo voy a compensar. Sí, en algún momento lo va a usar, pero siempre tenés que tener en cuenta que es dinero parado que no te está rindiendo ningún interés. Claro, claro. Y aparte porque aunque sea el 10,5 el IVA, cuando te pagan el certificado te retienen IVA. Eso debería corregirse, no te deberían retener IVA porque casi todas las empresas terminan al final de una obra de vivienda con un crédito fiscal astronómico. Eso es lo que le estoy comentando, lo que pasa en la práctica. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entendió, se entendió. Bueno, ¿alguna otra duda? Ingeniero, sobre ingresos brutos. Uno Sí. cuando cobra el certificado le descuentan el 2,75, o sea, el total de la alicuota. Sí. Pero los lugares que son agentes de retención, uno les compra materiales y ahí ya les descuenta también ingresos brutos. Entonces es como que te retienen más de la alicuota y siempre vas a tener crédito a favor. Sí, pasa. Pero se supone que una empresa no solamente trabaja con obras públicas, sino también con obras privadas. Y el cliente privado no retiene nada, entonces terminás más o menos compensándolo ahí. Ah, está, perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Podría repetir bien cuándo el IVA se cobra un 21% y cuándo se cobraba 10,5%? 21% se cobra en la generalidad. Digamos que el IVA es el 21%, con la única excepción que en obras de viviendas para el Estado es el 10,5%. Pero si vos haces una escuela es 21, si vos haces una vivienda familiar a un cliente privado es 21, si vos haces una comisaría es 21. La única momento donde se cobra 10,5 es en las viviendas. Es más, si el barrio de viviendas aparte tiene red de agua o red eléctrica, esa parte se lleva el IVA del 21%. Hay que facturar la parte y se considera un IVA de 21%. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo le quería consultar con respecto al práctico que dio el ingeniero Aluni el otro viernes. ¿Esa hay una fecha de presentación o algún estilo de No, guía para resolverlo? No, por ahora, pongamos todas las fichas en el parcial. Vale, perfecto. Sobre todo porque ustedes hay que reconocer que están en desventaja, porque si bien algunas clases teóricas tuvieron por videoconferencia, hay muchas cosas que tuvieron que arreglárselas con el apunte. Entonces, centrémonos ahora en el parcial. O sea, por ahora dejamos de lado todos los trabajos prácticos, ¿sería? Sí, por ahora ustedes han entregado el trabajo práctico del cómputo, el costo, lo que se les pidió. Ahora ocupémonos del parcial. Buenísimo. Una consulta con respecto a cuando hay variación de precio por inflación.
Yo lo que entendí es que en el caso de que vos terminás de cobrar la variación esa cuando terminás la obra presentando un certificado. Creo que eso se maneja en la parte pública y en la parte privada también es lo mismo o se arregla con el propietario. No, y eso lo arregla con el propietario. Es más, en la parte privada es más normal que vos todos los meses le presentes el certificado del valor que corresponde al contrato y el certificado que corresponde a la variación de precio, mes a mes. ¿Esa inflación rige por el INDEC, como todas las cosas, ¿no es cierto? ¿O hay un ente Hay especial? índices especiales de construcción. Va cambiando todo el tiempo. En este momento se están manejando por algo que se llama UBI. Entonces, es como que el precio de una obra en mayo del 2020, vos lo cotizaste 1.000.000 de pesos y a valor UBI representa 12.000 UBIs al valor UBI del mayo del 2020. Y entonces te transforman el precio de la obra en precio UBI. Y el UBI va aumentando todos los meses de acuerdo a la inflación y esa forma es como que te pagaran la variación de costo todos los meses. Eso se está usando ahora, pero todo el tiempo está cambiando eso. Lo que pasa es que nuestro país es impredecible. Claro, la Argentina es excepcional. Había acaso que por ahí te decía que si variaba, ponerle más del 5% mensual, ahí sí vos tenías derecho a cobrar un certificado o algo así. No, la Si ley es la ley de obras ya, públicas, la ley de obras públicas explicitaba que si la variación del precio es menor al 5%, vos no tenés derecho a reclamo. está. Pero eso es lo que habíamos hablado de que en las obras públicas, digamos, no se paga. El de variación de costos, y a veces se paga, a veces no. Pero es difícil cobrarlo, es un problema que enfrentan las empresas cuando hacen obras públicas, porque si logran cobrarlo, lo cobran muy tarde, cuando ya perdió valor el dinero. Digamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo en todos los años lo que mejor me resultó esto de los UBI que están implementando ahora, porque todos los meses uno va cobrando ya con la variación de costos. Pero esto tendrá una antigüedad de 6 meses. Antes siempre había que lucharla para cobrar. ¿Puedo acotar algo ahí? Sí. Cuando recién empezaron, digamos, recuerden ustedes que se sale de la convertibilidad, digamos, en el año 2001, 2002, pero recién los niveles de inflación fueron importantes llegando al año 2007, ¿sí? Anteriormente al 2007, la inflación anual andaba cercana al 10% y había leyes que acotaban, ¿no es cierto?, los pagos de las redeterminaciones a cuando la variación de la inflación superaba el 10%. Entonces tenía que pasar todo un año para que el Estado o algún contrato privado permita que vos liquides, digamos, los intereses por este incremento inflacionario. ¿Qué sucede en el 2007 en adelante? La inflación anual empieza a crecer, primero al 20%, después al 30% anual, y eso genera que las leyes fueron cambiando también, ¿sí? Y que, ¿cómo modificaron estas leyes? Bueno, las leyes decían que vos tenías que terminar toda la obra, certificarla completa,
y después de que estaba completamente certificada con la recepción, digamos, provisoria posiblemente, salía un decreto, ¿sí?, provincial o nacional, liquidando los intereses, digamos, por el periodo inflacionario. Entonces, cobrabas, digamos, ese certificado de intereses un año después de que vos entregabas la obra, ¿sí? Y a veces no lo cobrabas todo junto en una única vez, sino que te hacían certificados parciales similares, digamos, a los que habías presentado durante la ejecución. Al crecer la inflación demasiado en estos últimos 5 años, tuvieron que modificar la ley también por una presión de la Cámara Argentina de Construcción y de las otras cámaras, digamos, de asociaciones de empresas constructoras, porque evidentemente no deja de ser rentable la actividad. Y ahí aparecen, digamos, estos elementos, como explicaba el profe, ¿sí?, que generan cierto beneficio porque cobras actualizado el certificado, ¿sí? No tenés que esperar un año para que el Estado o contractualmente te lo puedas liquidar. No sé si se alcanzó a entender un poquito la historia del porqué de las diferencias de cobro. Son leyes que se van sancionando y que van regulando justamente el cobro de estos intereses. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Hola. No, creía que estábamos ya. Quizás en alguna clase intermedia, que tengamos una horita para charlar, digamos, podríamos poner en una planilla Excel, diríamos, el monto de una obra, si se cobrara en 5 certificados, establecer por ahí los porcentajes de cobro y, digamos, para que a ustedes les quede bien claro, digamos, cuánto sería el monto certificado a cobrar, cuántos serían los descuentos, ¿sí? Hacer ese ejercicio que no nos va a llevar más de 30 minutos y ahí por ahí la van a tener clara. No sé si en el examen se les toma esto, me parece que no. No, pues eso les quería decir. Esta clase tuvo un 50% de lo que es el contenido teórico de la materia, que es lo que se le va a tomar, y otro 50% de contar la experiencia personal. Lo de la experiencia personal no se toma, digamos, pero creo que por ahí está bueno porque los ubica en lo que ustedes van a hacer el día que se reciban. Así que, bueno, ¿alguna acotación de parte de ustedes? ¿Podrías Hola. repetir las unidades que entran en el examen, en el parcial? Bueno, repito, en el examen entra la unidad 1, que es del cómputo y presupuesto, unidad 2, que es pliego de bases y condiciones, unidad 3, que es sistemas de ejecución, y el tema adicional de obrador, cuyo PowerPoint en esta semana se les va a subir. Y en otra cosa que quedamos, que la clase que tendría que ver con el plan de trabajo y curva de inversión lo dejaríamos inmediatamente para después del parcial, así no les roba tiempo de estudio. ¿De acuerdo? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Creo que obrador ingeniero puede ser que sea unidad 8, pero no sé si es completa. No sé si completa, sé que es un tema que está más al final, pero la unidad 4 era muy larga para incluirla en el parcial, entonces les repito, yo el primer año estoy en la materia y generalmente se tomaba así. Unidad 1, 2 y 3 y obrador. ¿La unidad 2 de qué era? ¿Puede repetir, por favor? Pliego, bases y condiciones. Está.
que ahí entraba toda la parte de certificación, medición de obra, pago de obra. Sí, la unidad 8 es completo, es toda la parte de obrador. Habla únicamente de obrador, ¿sí? De todas maneras, se le va a hacer un PowerPoint que por ahí le aclara un poquito el tema y le identifica cuáles son los temas más importantes dentro de obrador. O si estamos todos ok, damos por terminada la clase, ¿qué les parece? Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Inge. Muchas gracias, Marce. muchas Ahora gracias. le subo el link de la grabación al grupo, ¿sí? En una horita. Bueno, Dale, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Inge, recuperatorio del parcial. Sí, 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 sí.